Nuestro invitado. Nuestro entrevistado hoy es Humberto José González Silva, actual director del Centro Internacional para la Descolonización Luis Vigot. Su más reciente libro es Escuelas, Violencia y Paz, de la guerra cotidiana a la convivencia posible, que pertenece a la colección Claves para la Educación de Editorial Laboratorio Educativo y fue publicado en el año 2021. De allí tomamos su resumen curricular. Humberto González Silva, educador de toda la vida, con 30 años asumiendo responsabilidades diversas en la formación de maestras y maestros. Ha sido profesor de educación media y en la Universidad Central de Venezuela. Ha trabajado en la Universidad de las Artes, UNEARTE. Se ha desempeñado en Venezuela como viceministro en los despachos de Educación, Educación Universitaria y Cultura. Ha sido director de la Biblioteca Nacional de Venezuela, de la Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU y presidente del Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia, CENAMEC. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es la descolonización. Todo el programa lo vamos a dedicar a eso. En el marco del Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, que desde hace muchos años hemos tenido activado con más o menos intensidad, pero siempre activado, y ese es un nombre que le puso nuestro invitado a esa inquietud que teníamos de la instrumentalización del artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación, que dice que tiene que haber unidades de análisis crítico de medios en todo el sistema educativo. Y una de las cosas que se nos ocurría era, bueno, que fuera permanente ese discurrir, ese pensar en torno a lo que se da por sentado y no es más que elementos de dominación a los que nosotros nos dejamos someter y que no debe ser así. Y entonces, Humberto, tú estás ahora al cargo de un instituto que yo digo que no debería haber uno solo, debería haber, no sé, uno por estado, o uno en cada país de nuestra América, ese instituto que se ocupa de pensar y repensar la descolonización y que tu hijo Diego tan sabiamente lleva un blog y lleva las redes, que es maravilloso. Él ha sido parte de nuestro equipo de la Librería Mediática en distintas oportunidades, es un chamo tan descolonizado que yo digo que bueno, sí eligieron a la mejor persona para dirigir ese instituto porque eres una persona que siempre lo pone uno a pensar. Humberto, qué maravilla. ¿Cómo es que se llama ese centro? ¿Por qué se creó ese centro de descolonización? Bueno, ahí como historia rapidita, pero voy a tratar de decir primero bien el nombre, porque sí, es que hay una gente que dice el instituto y digo, es sí, el Centro Internacional de Estudios para la Descolonización, y tiene un nombre lindísimo, que para mí tiene un sentido muy profundo, además porque es un gran descolonizador y que sigue descolonizando, que es Luis Antonio Vigot. Ay, que es una maravilla. Luis Antonio Vigot era una maravilla de persona, pero además una persona que encarnaba en todo lo que hacía, lo que decía, en cómo echaba bromas, en cómo sonreía al mundo y a la vida, encarnaba lo que es esa pelea por descolonizarse, porque además es una pelea por descolonizarse, no es una cosa que ocurra en un momento determinado y que la puedas dar como sentada, sino que es todo un proceso, pues prácticamente la construcción de otra cultura, de otra manera de ser, que se asiente en poder ser nosotros mismos. Sí. ¿No? Nosotros mismos en cualquier parte del mundo, un nosotros mismos que va variando. Claro, ¿no? Un nosotros mismos que además se tiene que ubicar en cada una de las partes sí, de donde uno habla.
Sí. porque el centro del mundo, el mundo es redondo, ¿no? Pese a los, ¿cómo se llama?, terraplanistas que están tan de moda ahorita. Y siendo redondo, entonces, ¿cuál es el centro del mundo, por lo menos del planeta? El centro del mundo yo creo que queda en Valle Guanape, en Tocópero, en Upata, donde está Luis Rivas, es de donde estamos hablando. Ahorita, por ejemplo, para nosotros el centro del mundo está aquí en el Museo de Ciencias en Caracas, que además es un centro del mundo muy hermoso, muy lindo, además muy asociado, yo siempre me he sentido aquí como en el mejor sitio del mundo. Y entonces aprender a estar en nuestro sitio, aprender a estar desde nosotros, desde lo que estamos diciendo, esas eran lecciones que sabía dar muy bien Luis Antonio Vigo como lección de vida. Él siempre decía, y a mí me da mucha risa eso, decía, que eso es leer entre líneas no hay nada. Era súper ocurrente, es decir, esa sorpresa que nos dan los buenos escritores. Humberto nos acaba de traer además su más reciente libro de papel, que es maravilloso, que esto también tiene que ver con la descolonización, porque cuando tienes un libro de papel y lo lees, tú lo estás leyendo y lo estás leyendo tú, sabes a qué ritmo lo lees, etcétera. Cuando tú lees un libro digital, ya te capturaron, cuándo lo bajaste, en cuánto tiempo lo leíste, etcétera. Es una forma también de colonizar nuestra forma y nuestro ritmo de leer. El libro de papel es una forma también de liberarnos. Escuelas, Violencia y Paz, de la guerra cotidiana, la convivencia posible, de Humberto González, editado en Venezuela, publicado por Editorial Laboratorio Educativo. Humberto ha ocupado muchos cargos a lo largo de su vida como educador, que es su pasión y es su vocación. Él ha sido director de la Biblioteca Nacional, ha sido viceministro de Educación, ha sido este cargo que aquí presidente del Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia, CENAMEC. Ha estado en muchísimos puestos importantes, pero yo creo que que tú estás ocupando ahora es quizás uno medular en este momento. Nosotros vamos a leer este libro con mucha atención, que además nos dedica muy lindo para María Elcira y para Isidoro, gigantes de la promoción del libro y la lectura, tan generosos que los tengo como mis amigos más queridos. Y te queremos nosotros a ti muchísimo, Humberto. Desde la primera vez que yo te vi, yo te adoro. Y quiero empezar con una palabra. Fíjate que no es casualidad que se traduzca cuando hablan de United States, no dicen Estados Unidos de América, no dicen los Estados Unidos, sino dicen América. Los propios traductores caen en esa trampa. Entonces resulta que, por ejemplo, Morris Berman, que hace 20 años escribió El crepúsculo de la cultura americana, parece que se estuviera refiriendo a toda América, porque todos somos América, ¿verdad? Pero no se estaba refiriendo a los gringos, que al decir América y hacerse de esa palabra nos están quitando identidad a los demás. Luis Brito García también se hace preguntas en torno a eso y en torno al rock, en este libro El imperio contracultural del rock a la posmodernidad. José Martí nos decía que somos nuestra América, es esta América nuestra que nos une a todos. Nos decía Howard Zinn, nadie es neutral en un tren en marcha, son también estadounidenses, que no americanos, estadounidenses, son americanos del norte, que se cuestionan su propia sociedad, y es muy interesante leerlo. Y por supuesto, conocer esa génesis de quienes quieren apropiarse de todo, aunque no sea de ellos, del mundo, de la cultura, de las palabras y de todo. El estudioso de este tema, que dedicó más de 20 años a escribir este libro, es Vladimir Acosta, El monstruo y sus entrañas, un estudio crítico de la sociedad estadounidense. Esto es una coedición de Galac y Monte Ávila, pero también se descarga fácilmente. ¿Por qué vienen estas trampas, Humberto? Y entonces cuando tú le dices a la gente, no, un momentico, americano no, estadounidense, o como le decía un actor en una película a otros, le decía, welcome to America. Entonces le decía, ¿cómo que welcome to America? Yo vengo de México, yo vengo de mismo América, o sea, ¿qué te pasa? ¿De dónde vienen estas trampas, por ejemplo? No, bueno, las trampas vienen de muchas partes, pero ahí fíjate, lo que pasa es que Estados Unidos de América no tiene nombre. Ajá. Es un país que no tiene nombre, Sí. O sea, es simplemente unos Estados Unidos que quedan en América, ¿no? Y entonces además era porque eran unas colonias, entonces estaban separadas. Estados que además pretendían seguir creciendo, como además crecieron a expensas de México y a expensas de los pueblos originarios del oeste de los Estados Unidos durante mucho tiempo. Sí. ¿No? Es decir, era una manera curiosa porque eso prácticamente construye el centro del mundo. Es decir, cuando tú estás y tienes un país que no tiene nombre es porque no amerita nombre, porque ese es el mundo.
Y Claro, entonces ellos está son. puesto allí, claro, o sea, los Estados Unidos de América son simplemente una cosa que no tiene nombre. Sí, Y ahí en ese ejercicio que tú estás proponiendo, lo que estás haciendo precisamente es el ejercicio de renombrar a quien se cree que no tiene nombre y que no tendría problema de que no tuviera nombre porque cada quien tiene su propia personalidad, si no fuera porque efectivamente nos los imponen. Alguien dice que nos los imponen a través de los medios de comunicación, pero yo digo no, los imponen a través de la relación viva de carne y hueso. sí, O sea, es una relación coercitiva, terrible. Nosotros estamos bajo un asedio tremendo. Es decir, el asedio que nosotros tenemos y ¿cómo se llama? La toma de alrededor de Venezuela para impedir que pase absolutamente nada no es teórica, no es un juego. sí. Y como eso sí también configura mentes y cultura, pero no se configura mentes y cultura solamente acerca de un hablar de los Estados Unidos, sino además de un conjunto de prácticas que no son solo de los Estados Unidos de América, sino que son como del conjunto de lo que llaman la modernidad. Que yo me gusta más bien hablarlo siempre desde Simón Rodríguez, pues fíjate que Simón Rodríguez lo decía, para separarnos de los españoles, y no porque tuviéramos alguna tirria contra los españoles, porque de eso no se Claro, trata, porque lo ya nosotros recordaba el presidente, somos ¿no? otra Ok, realidad. pero sino porque somos otra realidad, pero además que no somos solo españoles, como efectivamente se pretendía, es decir, solo los españoles son gente, es lo que estabas diciendo cuando decías el Día de la Raza, pues el Día de la Raza es el Día de la Raza española, Sí, sí. por eso es que no era en plural, sino también de los franceses o de los ingleses, que eran prácticamente la imagen que tenía el dominio blanco en nuestros países y en nuestro país, que es un dominio blanco que no tiene nada que ver con el color, pues dirán, bueno, yo estaba entrevistándose con una catirita blanquita, además que radicalmente blanca, no, pues es que no tiene nada que ver ni con el color de la piel, ni con algún origen maldito, sino más bien a la creación de un tipo de relación en la cual hay gente que domina y gente que se construye como dominado. Y construirse como dominado es negarse a uno mismo. Claro. Es decir, es creer que nosotros los venezolanos somos flojos, estúpidos, tontos. ¿Y tú sabes de dónde somos flojos? De que se supone que los indios eran flojos. Y tú incluso a veces le preguntas a la gente y dicen que los indios eran flojos o que los afrodescendientes, esclavos por cierto, eran flojos. Yo ahorita tengo una campaña para decirlo muy brevemente. Aquí cuando se producían perlas, quien buscaba las perlas eran los pueblos originarios. Aquí cuando se producía todo el tema de la producción de ganado, de pieles, de cultivo de pieles, era una cosa que producían sobre todo zambos, o sea, hijos de indios y negros. La producción que, por ejemplo, se toma en 1817, cuando se asienta la República en su base económica en Guayana, son las misiones indígenas, es decir, los que producen y los que han producido cualquier riqueza dentro de este territorio, los que han trabajado siempre dentro de este territorio, somos nosotros. Y digo nosotros incluso metiendo también españoles. Es decir, nosotros los que hemos estado en la tierra y que nos hemos visto como un objeto de saqueo. Sin embargo, Venezuela se funda justamente en ese objeto de saqueo. Es decir, se funda como una violación, se funda como una imposición, como una destrucción. Y esa destrucción todavía la tenemos nosotros, no en la palabra, no en pensar en Colón o en los Estados Unidos, sino la tenemos en la propia constitución de nosotros como pueblo dominado. Sí. El tema de convertirnos en un pueblo soberano, o sea, de poder decir que mira, aquí estamos nosotras y nosotros, y somos quienes somos, y pensamos con libertad, recibimos a todo el mundo, pero pensamos desde nosotros mismos, es decir, desde ese Valle Guanape, que es el centro del universo, Tocópero y Upata, yo no sé por qué agarré los tres y me quedé en esos tres, es el acto fundamental de fundarnos y de refundarnos, cuando tan lindo lo dice Pereira en el prólogo de la Constitución, refundar la República Sí. es convertir todo de nuevo, porque refundar es volverlo a hacer prácticamente, y volverlo a hacer no porque vayamos a destruir ninguna de las cosas que podamos tener, sino porque reconstruimos el punto de vista, y el punto de vista es ese que llega y dice, nosotros estamos aquí y somos orgullosos de lo que somos, y somos múltiples de lo que somos, y en esa multiplicidad nos sentimos orgullosos. Si los maracuchos vocean, y es bello. Si los pueblos originarios de Venezuela son alrededor de 50, no puede ser que no los conozcamos y que entonces pareciera que hubiera un genérico llamado indio Sí. que no existe. Si mi papá es Brido Guarepe, entonces es que es Brido Guarepe, y entonces yo en Juana Guarepe consigo un montón de fuerza y de energía.
cuando nos encontramos como afrodescendientes con aquella fuerza tan linda con que, por ejemplo, habla con mi queridísima amiga Casimira Monasterio, que está con nosotros y que yo siempre tengo que decirlo para que ella se acuerde, está afirmando su curieperismo, y entonces ahí Sí. está afirmándonos a todos. O A Leonel los Ruiz que que son dice de que, Curiepe que o los los que no son de curieperos Curiepe. nacen donde quieran. Donde quieran. Él es curiepero, nació en Caracas, pero es que los curieperos nacen donde Claro, quieran. no, pues es que los curieperos tienen esa potencia que yo la he sentido ahí en Curiepe como una energía tan grande y tan bonita de manos de curieperos, ¿no? Entonces que dicen que, por ejemplo, Aristóbulo la recuperó. Pero fíjate cómo es toda una pelea, porque entonces yo lo ponía, por ejemplo, en el asedio y el bloqueo criminal que nos tienen, pero entonces que además afecta profundísimamente nuestras vidas. Pero una cosa tan mezquina y horrenda como lo que pasó cuando Aristóbulo pasó a otro plano, como suele decirse. Yo digo que está con nosotros, entonces no se me fue para ninguna parte. Digo que demuestra que hay un racismo profundo. Sí, sí. Pero es un racismo como el racismo que tú puedes llegar y ver, que yo siempre pongo el ejemplo de Bolivia cuando el golpe de 2010 con Evo, que salieron unas imágenes en que tenían compañeros del MAS, aymara, arrodillados en el suelo, burlándose de ellos y golpeándolo. Entonces que alguien dice, pero es indio golpeando a indio, porque son igualitos el que está golpeando y discriminando es el mismo que está siendo golpeado y discriminado. Entonces al que está golpeando es a él mismo, Sí, porque y se no tiene se da vergüenza de ser, Qué increíble. quiere ser el dominador. Y quiere ser el dominador no solo porque le haya lavado el cerebro, sino porque durante muchísimo tiempo hemos sido dominados y hemos tenido una imposición de la superioridad. ¿Cómo se llama? Dominación que se muestra en la película, pero que también se muestra en, por ejemplo, las declaraciones de los diplomáticos europeos cuando dicen que Venezuela tiene que tener unas elecciones de acuerdo con los estándares internacionales. Yo agarré y me busqué los estándares internacionales de la Unión Europea, lo leí completico y he llegado a la conclusión, cualquiera que por favor lo lea, que nosotros tenemos una elección 1000 veces más democrática que la de ellos, y sobre todo que las de Estados Unidos. Y sobre todo de los que tienen en Estados Unidos hay monarquía. 2 partidos, aquí ¿cuántos partidos hay? Todos los que quieran. Ya va, y en la Unión Europea hay monarquía, pero ya va. Ya va. Yo quiero hablar de eso en la segunda parte. Espérate. La libertad para decir y asignar que nosotros somos unos talibanes. Y que los talibanes, o por ejemplo ahorita que los talibanes llegan, entonces ellos no tienen ninguna obligación de atender a los refugiados afganos, declaró un vocero de Vox. Pero eso es lo mismo que prácticamente declaró Angela Merkel, que no es de la ultraderecha, sino de la derecha civilizada. Dice que no tienen que atender a los... Pero es que, espérate, quien estaba invadiendo, destruyendo Afganistán, quien estuvo dominando a la gente, fueron ellos. Y el dominador no va a recoger ni siquiera a sus colaboradores. Increíble. No, pero espera, esto sigue. Esto sigue en la segunda parte del programa, pues precisamente esos temas, estamos conectados, esos temas tenían para este momento, que ya viene. Espérense un momentito. Desde el humor y la sátira, quienes gustan de ser colonizados o no se han dado cuenta de que lo son, han sido retratados por el creador argentino Peter Capusotto y su personaje de ficción, Mickey Vainilla. Veamos uno de sus tantos videos y más adelante continuamos con Humberto González y el Centro Internacional de Estudios para la Descolonización, Luis Bigot. Bueno, realmente pienso en Latinoamérica. Es, pobre, atrasada, siempre relegada, es decir, es algo que salió mal. Por eso yo digo, el mejor destino para Latinoamérica es insertarse en el mundo, fundirse en él y desaparecer, ¿no? Dejar de existir. Por eso yo siempre les digo, latinoamericanos, a ustedes, sí, insértense en el mundo o van a ver lo que les pasa. Por eso hice esta campaña, porque yo prefiero no solo predicar, sino amenazar con el ejemplo. Hola, hacé de cuenta que sos la colonia de un país. Yo soy el país que te coloniza y te da trabajo. ¿Te gustaría ser libre e independiente? Y sí, claro. Bueno, ok, estás despedido. Ahora no tenés trabajo ni plata para comer y te vas a morir de hambre.
pero sos libre e independiente. Ya lo dijo el general San Martín, en bolas pero libres. Bueno, yo te aseguro que vos te vas a quedar en bolas. Dejar de ser colonia no siempre es negocio. Latinoamérica, insértate en el mundo.